El dengue es una enfermedad infecto-contagiosa transmitida por lo que se llaman vectores. Los vectores pueden ser cualquier organismo vivo que dentro o fuera puede transportar lo que es el agente infectante. Los vectores pueden ser de diferente tipo, pero para lo que es el caso del dengue es un mosquito, y el mosquito tiene un nombre que se llama Aedes aegypti. El virus que transporta es lo que se llama un arbovirus, y estos virus tienen la característica de ingresar a lo que son los glóbulos blancos y también alterar lo que son los pequeños vasos sanguíneos del organismo. La enfermedad está caracterizada principalmente por fiebre, dolores musculares, y una de las características muy puntuales es el microsangrado, lo que nosotros llamamos petequias a nivel de lo que es la piel. Bueno, el dengue es uno solo, pero clásicamente se describen dos tipos, ¿no? El dengue clásico, en los cuales está dentro los que tienen o no tienen gravedad. El dengue que no tiene gravedad tiene un tipo de síntomas, y el dengue que tiene gravedad tiene otro tipo de síntomas. Y el otro componente que puede reflejar, dependiendo de las defensas o de la inmunidad de la persona, va a progresar a un estado que nosotros llamamos hemorrágico, en el cual puede devenir lo que es la muerte del paciente. Los síntomas más importantes del dengue van a ser de acuerdo al compromiso del paciente. Si por ejemplo no tiene un compromiso grave, si tiene un compromiso grave o si es hemorrágico. Si no tiene compromiso de gravedad, los síntomas principales son fiebre, que es uno de los diagnósticos principales, ¿no? Dolores musculares, y lo que es microsangrado, que se hace con un tipo de diagnóstico. Cuando nosotros comprimimos lo que es una zona del brazo, salen lo que se llaman petequias. Cuando hay un compromiso de gravedad, ¿no?, es que ya hay un sangrado mucho mayor y ya el líquido de nuestro cuerpo se sale de los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que se extravasa y sale a lo que es fuera de los vasos sanguíneos. Entonces hay un compromiso de mayor sangrado, y eso da síntomas como por ejemplo vómitos exagerados, sangrados por ejemplo por la nariz, sangrados por la boca cuando uno tose, ¿no? Y cuando ya pasa lo que es el estado de hemorragia masiva, vamos a decir, en un estado de mucha gravedad en los cuales tenemos que dar muchos líquidos, se da principalmente sangrado y pérdida de la conciencia. El sangrado ya es masivo, tanto de que se disminuye lo que es la hemoglobina y obviamente el hematocrito severamente, y tenemos que actuar, si no el paciente fallece. El dengue se transmite por la picadura de un vector. Este vector es un mosquito que se llama Aedes aegypti, que generalmente está presente en casi todos los países del mundo. Es un mosquito universal a esta altura y en estos años. El mosquito que está sano pica a una persona enferma que tiene el virus, y el virus ingresa al tubo digestivo del mosquito y comienza a replicar, o sea, a multiplicarse. Una vez que se multiplica, pasa a lo que es las glándulas salivales del mosquito. Este tiempo es aproximadamente de 7 a 12 días. Una vez que ya el virus está en la glándula salival, principalmente del mosquito hembra, porque el único que succiona lo que es la sangre es el mosquito hembra. El macho no, el macho solamente vive de glucosa de las plantas. Este mosquito hembra, para multiplicar sus huevos y para generar el crecimiento de sus huevos, necesita sangre. Entonces va y pica a la persona sana, pero el mecanismo de picado
es que introduce el probóscide, o sea, su lanceta, del tubo digestivo, de las glándulas salivales, y antes de succionar, bota lo que es su saliva a la piel. ¿Para qué? Como un efecto anticoagulante, para que cuando succione la sangre no se coagule y no muera el mosquito. Entonces, en ese efecto de botar la saliva es donde se introduce el virus que ya ha estado replicado en la glándula salival, ¿no? Entonces, una vez que ya ingresó el virus en el organismo, pasa entre lo que es 3 a 5 días para que el paciente pueda presentar los primeros síntomas. Y generalmente el periodo febril dura lo que es 3 días, ¿no? Y después pasa a un estado de crítico, se llama, y para posteriormente pasar a un estado de convalescencia. La enfermedad que va a padecer el paciente va a depender de las defensas del paciente. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es dependiendo si es que este paciente ha sido contagiado varias veces y de diferentes serotipos de virus, porque tenemos que entender que existen 4 tipos de serotipos del virus del dengue: el 1, el 2, el 3 y el 4. En la primera parte depende mucho de la inmunidad, porque por ejemplo los más susceptibles son los niños menores de 5 años, los adultos mayores, ¿no?, que tienen defensas bajas, pero quienes tienen más defensas bajas también son por ejemplo los pacientes tratados con algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo los corticoides, pacientes con artritis, con enfermedades reumatológicas, pacientes obesos también, pacientes con enfermedades hiperlipidémicas, y también por ejemplo la mujer gestante, son las que tienen más baja inmunidad. Ellos son más propensos a hacer cuadros graves con hemorragia. La enfermedad del dengue, una vez que el paciente ha sido contagiado, o sea, ha sido transmitido el virus por medio del mosquito, una vez que ingresa, hay un periodo de incubación. Este periodo de incubación es el periodo en los cuales ingresa el virus, ingresan los ganglios linfáticos, se multiplica y comienza a multiplicarse, ¿no?, en forma, vamos a decir, exagerada, y se distribuye en todo el organismo. Esos son aproximadamente de 3 a 5 días. Una vez que produce eso, comienza a producir fiebre principalmente. Y la fase febril dura de 1 a 3 días. Una vez que la fiebre disminuye, comienza lo que es una fase crítica, porque ahí es donde el paciente lucha con sus defensas, y eso dura aproximadamente de 5 a 7 días, en los cuales ahí es donde puede haber el sangrado, ¿no?, el microsangrado, el sangrado masivo, ¿no? Y después de eso hay un periodo de convalescencia que dura aproximadamente de 3 a 7 días también, en los cuales ya desaparecen lo que son los síntomas, pero puede haber 2 semanas más, ¿no?, en los cuales el paciente queda con una especie de dolor muscular. Entonces, si sacamos la cuenta, la enfermedad puede durar 15 días, más 2 semanas más de un dolor muscular que siempre está ahí con el paciente. La principal contagio, vamos a decir, es de la picadura del mosquito, ¿no? Eso es, vamos a decir, el mecanismo clásico. Pero se ha visto de que ha habido lo que es contagios con un mecanismo similar al del contagio del virus del HIV, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido pacientes en los cuales, por ejemplo, gestantes que han estado con dengue han transmitido lo que es el dengue a sus recién nacidos. El otro mecanismo es por contacto con mucosas, por ejemplo, las relaciones sexuales, y el otro mecanismo es obviamente por transfusión de sangre. El principal diagnóstico del dengue es definitivamente clínico, pero existen obviamente pruebas diagnósticas como por ejemplo lo que se llama la inmunofluorescencia, en los cuales se saca lo que es el virus, ¿no?, o sea, la sangre, y se detecta lo que es por medio de una contraposición de luces, lo que se llama inmunofluorescencia,
lo que es la característica típica, ¿no?, del virus, que es un arbovirus. Otro tipo que es una prueba rápida es el PCR, específico para lo que es el virus del dengue, ¿no? Pero lo principal es obviamente las características clínicas del paciente y la parte epidemiológica, o sea que tiene que ver con preguntarle dónde ha estado, a dónde ha ido, dónde ha pernoctado, en zonas si hay lo que es el mosquito, ¿no? El tratamiento del dengue principalmente es sintomático. En la fase, bueno, dependiendo de lo que es la fase en que se encuentre el paciente o el tipo, vamos a decir, de desarrollo de dengue, ya nosotros vamos a dar un tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, durante todo lo que es las etapas del dengue, va a depender principalmente de las defensas o de la inmunidad de la persona. Aquellos pacientes como por ejemplo niños, adultos mayores, gestantes, pacientes que están con tratamiento, con corticoides, pacientes obesos, ¿no? Pueden lo que es tener más baja de las defensas y son ellos un porcentaje menor que pueden llegar a ser lo que es un dengue hemorrágico y mortal. Generalmente es entre un 10% hasta quizá un poco menos. El resto puede hacer lo que es una fase con complicaciones que son un sangrado leve, menor, que es un tratamiento sintomático. El tratamiento principal para lo que son entre el 70-80%, que son aquellos que no tienen complicaciones, son aquellos sintomáticos como por ejemplo hidratarlos, ¿sí?, por vía oral, dar solamente para la fiebre paracetamol, más no ningún AINES, o sea, lo que nosotros llamamos lo que son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Por la característica de estos medicamentos. Los AINES producen lo que es vasodilatación y si de por sí, por la enfermedad, el virus produce alteración en los vasos sanguíneos, puede haber muchísimo más sangrado. Entonces, el principal tratamiento son medios físicos, medios locales, a lo mucho en cuanto a medicación, solamente paracetamol e hidratación. En el caso del dengue con complicaciones definitivamente ya se tiene que hacer una hidratación endovenosa y hacer un seguimiento concienzudo para ver si hay algún tipo de complicación. En el caso de lo que es los pacientes hemorrágicos, definitivamente se pueden poner inclusive paquetes globulares, ¿no?, para que de alguna manera compensar lo que es la sangre que está perdiendo el paciente e hidratarlo adecuadamente. El riesgo para contraer dengue se puede prevenir principalmente con medidas saludambientales. Quiero comenzar por lo más costoso, que en este caso la vacuna. Ya existe lo que es una vacuna, pero para la aplicación a nivel de los países es costo-beneficio, ¿no? En Colombia, en México están implementándose, acá en el Perú todavía no, pero es costo-beneficio. ¿Por qué? Porque aplicando las medidas preventivas, ¿no?, en los hogares o las personas asumiendo las medidas preventivas que voy a mencionar, existe un menor costo para lo que es tratar de eliminar el principal vector, que en este caso es el Aedes aegypti. ¿Qué podemos hacer? Principalmente medidas de eliminación del sitio donde el vector crece. El vector, que es el Aedes aegypti, que transmite el virus a otras personas sanas, ese hay que impedir que crezca y que se deposite, que se replique y se aumente. Por ejemplo, una hembra ya puede depositar 200 huevos por cada ovoposición. Entonces, si estos 200 huevos, generalmente la característica es que la hembra deposita sus huevos pegándose a lo que es el depósito de agua en las paredes y entre lo que es el agua, pero principalmente agua limpia. Este huevo, después de 1 o 2 días, cambia lo que es de transformación y se convierte a lo que es la pupa,
que tiene una característica como una coma, ¿no? En los cuales saca lo que es la parte de respiración para que se pueda oxigenar y en el medio del agua. Y después de 2 o 3 días más pasa lo que se llama imago, que ya es como una especie de capullo, donde ya después de 2 o 3 días madura y sale el adulto. El adulto, dentro del depósito de agua, en la parte de afuera, espera unas horas para madurar y para secar sus alas y ya comienza a ser infectante y poder picar. Entonces, en esas 4 etapas nosotros podemos actuar para prevenir la transmisión del dengue. Una de las premisas que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud es: sin el mosquito no hay dengue. Entonces, si nosotros hacemos o destruimos lo que es la probabilidad de que ellos puedan multiplicarse y que el huevo pueda crecer, vamos a poder evitar que muchas personas se enfermen del dengue. Tienen que haber condiciones para que pueda haber un brote de dengue. Son 3 escenarios que se presentan, ¿no? dependiendo del área geográfica donde se pueda presentar. Primero, hay zonas en las cuales no hay el vector del dengue, que en este caso es el Aedes aegypti, y no hay enfermos con el virus del dengue. Entonces eso se llama escenario 1. El escenario 2 es en el cual hay la presencia del vector, ¿no? Como es en casi todas las zonas del Perú, a excepción de Moquegua, Tacna, Arequipa, ¿no? Que hay lo que es el vector, pero no hay enfermos de dengue, ¿no? Y el escenario 3 es cuando hay la presencia del vector y hay lo que es la presencia del enfermo. Esto es variable. ¿Por qué? Porque cuando sucede lo que es un brote epidémico, ya la intención es de que ese brote se apague para que nosotros podamos pasar al escenario 2, en los cuales puede haber el mosquito, pero no hay enfermos de dengue. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? Definitivamente tratar de hacer el tratamiento adecuado para que los enfermos no puedan ser lo que es fuente principal para que el mosquito le pique y así pueda trasladar la infección a otras personas sanas. Lo otro es que debe evitarse el crecimiento exagerado de lo que es el mosquito, ¿no? Y para eso se tiene que eliminar, ¿no? Tratar de que en las casas se disminuya lo que es el crecimiento de lo que es este mosquito. Por eso son las medidas preventivas, ¿no? Como por ejemplo tratar de que no haya depósitos de agua, tratar de que eliminar los residuos sólidos que puedan contener agua, como llantas, tapas de botellas, platos, ¿no? Principalmente eso. Entonces lo principal para evitar un brote es que no exista el vector, ¿no? Y que no existan enfermos. De repente lo primero es más difícil, pero podemos hacerlo con las medidas preventivas en cada hogar y tratando de hacer lo que es salud pública y consejería y orientación.